Hola jóvenes, disculpen, me había metido a otra sesión, me fui a otro lado. No tenga pena. No hay problema. Ah, sí, por favor. Por favor, sí, ahí estamos. Vamos a... Recording stopped. Recording in progress. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la actividad que estábamos realizando el último día de clases, que básicamente era el tema de la oferta y la demanda. Y habíamos... ¿Cómo creo que nos van a dar clases primero? Habíamos revisado lo que era el tema de la oferta. Vamos a proceder a continuación a trabajar con lo que es la demanda, o sea, la otra parte. Entonces, la demanda, igual que... Janeta, apaga tu micrófono. Sí tengo apagado. Igual que hicimos para la... ¿No tienes así tu micrófono? Para la oferta, vamos a definir, luego vamos a establecer cómo la podemos representar y luego de las diferentes formas, pues ya podemos concluir el tema. Entonces, la demanda puede definirse como una lista de precios y cantidades correspondientes de un artículo que las personas quieren y pueden comprar en cierto periodo de tiempo en una localidad específica. O sea, igual que habíamos dicho para la oferta, la demanda es igual, o sea, la lista de precios y cantidades que los consumidores quieren y pueden comprar. Esto es importante, ¿verdad? Por un lado es querer, que es satisfacer los deseos y necesidades de la población, del consumidor, y el poder comprar es que tenga la capacidad de pago para poder adquirir los artículos que se intercambian en el mercado. Entonces, esa es la primera parte. Luego hay que definir un periodo de tiempo, puede ser un semestre, un mes, una semana. Entonces hay un periodo de tiempo y eso tiene que estar también definido para una región, un área específica de trabajo. Muy bien. Entonces, la demanda también se puede representar como una función matemática, o sea, una fórmula, un modelo matemático, en donde que nos permite hacer un modelo de causalidad entre dos variables, que básicamente va a ser, por un lado, el precio y por otro lado, la cantidad. Entonces, esa función matemática es similar a la de la oferta. Establecemos que la cantidad demandada va a estar en función del precio que hay en el mercado del producto. Pero la función es similar, no es igual porque tampoco tiene las mismas causales o determinantes la demanda que la oferta. Entonces, pero el modelo en general es similar, ¿no? Entonces, la función, esta función matemática nos indica que el valor de la cantidad está en función del precio, lo que nos está indicando. Entonces, que la relación de precio y la cantidad también vamos a ver que en la demanda la función es inversa, o lo que significa que cuando una de las variables sube, la otra baja. Entonces, esa es su característica central, ¿verdad? Igual que vamos a revisar, igual que hicimos para la oferta, en la demanda también vamos a tener que hacer las ecuaciones equivalentes
porque la función de la oferta nos dice claramente que la cantidad demandada de un producto está en función del precio. Y por costumbre, los economistas han hecho este modelo, lo hicieron inicialmente al revés, ¿no? O sea, la ecuación que generaron y la manera en que se analiza la oferta y la demanda, pues normalmente pareciera que está al revés, que la cantidad, la variable independiente y el precio es el resultado de esa cantidad. Pero la función nos dice claramente que es esta relación. Entonces, por esa razón es que vamos a ver que matemáticamente no hay problema, pero visualmente sí. Entonces, de esa cuenta es que tenemos que hacer un análisis de las ecuaciones equivalentes para demostrar que no hay ningún problema. Como presentemos la demanda, ya sea que el precio sea la independiente y la cantidad la diversa, son ecuaciones equivalentes y no hay problema de trabajarlas de esa manera. Muy bien, entonces veamos un poquito más a detalle lo que es la demanda. La demanda, dice, es una relación inversa entre el precio y la cantidad. Entonces, lo que nos indica la demanda es que a mayor precio es menor cantidad demandada. Cuando el precio de los productos en el mercado es alto, lo que la gente quiere comprar y puede comprar es poco. Entonces, cuando los precios suben, la cantidad demandada disminuye. Así también, cuando los precios son bajos, la cantidad demandada aumenta. O sea que el movimiento de los precios tiene un inverso, o sea, contrario a la cantidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que cuando una sube, la otra va a estar bajando, y cuando la primera baja, la otra va a estar subiendo. Entonces, de esa cuenta es que se ha desarrollado lo que conocemos como la ley de la demanda. Esta nos dice que a mayor precio de un artículo en el mercado, esto provoca una disminución de la cantidad demandada del mismo artículo. A mayor precio de un artículo en el mercado, tenemos menor cantidad demandada. Y a menor precio del artículo en el mercado, tenemos mayor cantidad demandada. Eso sería lo que se puso acá de viceversa, ¿no? Lo contrario. Otra manera de decir la ley de la demanda es la cantidad demandada de un artículo varía en forma inversa al precio del mismo, a los precios de los mismos. La cantidad demandada del precio varía en forma inversa al precio de los mismos y viceversa. O sea, la cantidad, el precio varía en forma inversa a la cantidad. Eso sería lo inverso. Entonces, la demanda se puede expresar, igual que en la oferta, como una función matemática, se puede expresar como una gráfica y se puede expresar como una lista. Entonces, primero, tomando en cuenta la definición, de ahí sale la primera forma de expresar la demanda como una lista. Entonces, dijimos que en la definición se planteó que la demanda era una lista de precios y cantidades correspondientes en los cuales los consumidores quieren y pueden comprar de un artículo en un tiempo y lugar determinado. Entonces, lo primero es una lista. La segunda manera de representar la demanda es una gráfica. O sea, podemos exponer
lista de precios y cantidades en eje de coordenadas cartesianas y lo podemos representar gráficamente. Y finalmente, tanto de la lista como de la gráfica podemos deducir una ecuación, y esto de nuevo acá nos indica que de la lista nosotros podemos pasar a la gráfica. También de la lista nosotros podemos pasar a la ecuación. O sea, podríamos pasar directamente, si se recuerdan, lo que hacemos con el modelo estadístico, pasamos directamente a la ecuación. Entonces, y de igual manera, teniendo cualquiera de estas representaciones, podemos encontrar las otras dos. O sea, si estamos en una ecuación, de la ecuación nosotros podemos sacar la gráfica, podemos graficarla, y de la ecuación nosotros podemos sacar la lista. Y estando en una gráfica, nosotros podemos sacar perfectamente la lista, o sea, poniéndonos en cualquier punto. Nosotros sobre la gráfica podemos entrar sobre eje X y sobre el eje Y. Leemos las dos variables que definen ese punto y podemos entrar sobre X y los valores de Y y podemos sacar la lista. Y de igual manera, a partir de la gráfica, podemos encontrar nuestra ecuación. O sea que estas tres formas de representar la demanda, igual que hicimos para la oferta, son intercambiables, ¿verdad? Una de ellas nos define la siguiente y podemos encontrar las otras dos. Y cualquiera que tengamos nos permite obtener a través de ciertos procedimientos matemáticos las otras dos maneras de representar la demanda. Entonces, es lo que planteamos acá. Las mismas son intercambiables. Teniendo una de ellas, podemos pasar a las otras dos. Entonces, pero vamos a ir en orden. Primero tengamos la lista. Y para no salirnos del ejemplo que teníamos con la oferta, vamos a trabajar la demanda del mismo producto que habíamos establecido para la oferta, el azúcar, en Guatemala en el año 2015. Entonces, tenemos acá una cantidad de precios en quetzales por quintal, y tenemos la cantidad que los consumidores están dispuestos a adquirir en miles de quintales a cada uno de los precios. Entonces está esta lista, ¿va?, de precios y cantidades. Entonces cuando el precio, nos está diciendo, cuando el precio es de 120 por quintal, la gente solo está dispuesta a comprar 100,000 quintales. Pero si el precio disminuye un poco, aquí los precios van para abajo, van disminuyendo. Entonces, aquí, al pasar de aquí para acá, vamos a encontrar que aquí hay un incremento de la cantidad. Se pasó de 100 a 200. Aquí se disminuyeron 8 pesos, 8 quetzales, 8 dólares, 8 unidades monetarias. Entonces aquí hubo una disminución. Al pasar de 120 a 112, hubo una disminución y aquí se incrementó la cantidad. Y si pasamos de nuevo a un nivel más bajo de precios, como 104, de nuevo bajamos el precio y aquí de nuevo se incrementa la cantidad. Entonces la relación es inversa. Mientras que esta viene los precios, entonces esta está subiendo los precios. O sea, esta viene disminuyendo los precios y al ir disminuyendo los precios, aquí se va incrementando la cantidad, ¿verdad?
aquí en cada disminución de precios vamos teniendo un incremento de la cantidad. Y lo contrario ocurre cuando los precios empezamos a subirlos acá, pasamos de 2 a 80, entonces acá la cantidad se nos viene para abajo. Al pasar de aquí para acá, la cantidad va disminuyendo, al pasar de nuevo le subimos más precio, de nuevo baja la cantidad y así sucesivamente vamos a tener esa relación inversa. Entonces, eso es lo que podemos observar acá en esta gráfica. Cuando los precios van disminuyendo, entonces la cantidad va aumentando, ¿no? Aumenta 200 a 300, aumentó 100, de 300 a 400 aumentó 100, de 400 a 500 aumentó 100. Aquí por cada 8 unidades que disminuía del precio, se incrementaban en 100 la cantidad de miles de quintales que se compraban. Y al revés, ¿verdad? Estando en 72, si empezamos a subir el precio, entonces al pasar de aquí para acá, lo que encontramos es que aquí hubo una disminución, aquí hubo una disminución, aquí disminuyó, y acá al pasar de 72 a 80, tenemos que se dio un aumento. Mientras subiendo, el otro va bajando, ¿no? Entonces aquí le volvemos a subir el precio. Acá se sube el precio y de igual manera aquí observamos que hay una disminución de la cantidad. Esa es la relación que va teniendo, ¿no? Y lo mismo pasa acá, ¿va? Si vamos disminuyendo el precio para acá, la relación que vamos a encontrar acá es que aquí se incrementa la cantidad. Entonces aquí disminuye y aquí aumenta y bajamos de nuevo la cantidad acá, bajamos 16 centavos y vamos a encontrar acá que hay un incremento de 200,000 quintales, ¿va? Entonces la relación es inversa. Entonces esto es muy importante tenerlo claro porque el precio y la cantidad tienen una relación inversa en la demanda. Bueno, entonces, la primera forma de expresarlo ya lo tenemos ahí, vimos la relación inversa de precio y cantidades. Ahora vamos a tratar de representar esa demanda en forma gráfica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para eso, lo que queremos hacer es construir pares ordenados, o sea, tenemos las dos variables X y Y, donde X es la cantidad, y aquí vamos a utilizar la que utilizan los economistas, X la cantidad y Y es el precio. Entonces, lo que queremos hacer es definir a partir de estos valores de X y Y, como aquí tenemos valores correspondientes, como decía nuestra definición, a cada precio le corresponde una cantidad, entonces tenemos valores correspondientes, por lo tanto, siempre vamos a tener esta relación, 120 es a 100, 112 es a 200, 104 es a 300 y así se va la relación. Entonces, esta relación que hay entre el precio y la cantidad, entre valores de X y Y, lo podemos representar como un par ordenado. Entonces, vamos a tener acá que vamos a decir que el primer punto de mi línea de la demanda va a estar definida por el valor de X de mi primer par ordenado, que va a ser 100, y el valor de Y de mi primer par ordenado, que va a ser 120. Entonces, el primer punto va a estar definido por 100, 120. El segundo, 200, 102. El tercero, 300, 104. Cuarto, 496. Quinto, 588. Sexto, 680. Y
séptimo punto, 700 a 72. Entonces, estos son los pares ordenados. ¿Para qué construir estos pares ordenados? Porque voy a graficar esos puntos en un eje de coordenadas cartesianas. Acá ya no lo hice en mi pizarra, con los recursos de PowerPoint. Entonces le asumimos valores acá de esos pares ordenados, que aquí tenemos lo que es el valor de Y, este es el valor de X. Entonces, lo que fuimos estableciendo acá fue habíamos dicho que mi primer punto iba a ser este, 72, vamos a ver, ¿cuál era mi primer punto? 100, 120, entonces el primer punto era acá. Entonces, este es mi primer punto. Entonces, ¿qué se está relacionando? El valor de X en 100 contra el valor de Y 120. Así se graficó el segundo punto, que sería este que está acá. El segundo punto me dice que es 200 contra 112. ¿Está? El tercer punto es 300 contra 104. Y esto es lo que hizo la máquina acá. Graficar ese punto. Y ese punto está definido, como estamos viendo, por los valores que toma esta recta en el eje X y en el eje Y. También nos está diciendo que el tercer punto está definido por el valor en X, que es 300, y el valor en Y, que es 104. El cuarto punto está definido por el valor de X, que es 400, y el valor en Y, que es 96. Y este es mi cuarto punto. El quinto punto es 88 contra 500. El sexto punto es 600 contra 80. Y el séptimo punto es 700 contra 72. Entonces, eso fue lo que se hizo, graficar la función de la demanda. Y la función de la demanda, vamos a ver que siempre va a tener pendiente negativa. ¿Por qué va a tener pendiente negativa? Porque al pasar de un punto para otro, ya sea que nos movamos de este punto hacia el segundo punto, vamos a encontrar que el movimiento que hicimos para eso en Y se dio una disminución, pero en X, al pasar de 100 a 200, lo que tuvimos fue un aumento. Entonces, la pendiente de nuestra curva siempre va a ser negativo, porque vamos a hacer un análisis de lo que es el movimiento en X, y el cambio en X y el cambio en Y. Entonces, si una de ellas está subiendo y la otra está bajando, nos va a dar como resultado que ya sea en el numerador o en el denominador vamos a tener una cantidad negativa. Entonces, al hacer las operaciones siempre nos va a salir esas operaciones para encontrar la pendiente, siempre nos va a dar negativo. Ya sea que nos movamos de 1 a 2 o que nos movamos de 2 a 1, siempre vamos a ver una cantidad negativa, porque en este caso, al movernos de 2 a 1, aquí nos vendríamos para abajo y aquí estaríamos incrementando. Entonces, entre estos dos vamos a tener uno que es negativo y el otro que es positivo. No ocurre eso en la oferta porque la relación era directa. Cuando una de las variables subía, la otra también. Y cuando una bajaba, la otra también bajaba. Entonces, por ley de signos, siempre eso nos va a dar positivo. Pero acá, por la misma ley de signos también, nos va a dar un valor negativo. Entonces, esta sería la representación de
la demanda gráficamente. Gráficamente nos va a dar esta representación. Aquí gráficamente, como en nuestra lista de precios y cantidades, teníamos 7 puntos, o sea, 7 pares ordenados. Aquí utilizamos los 7 ordenados para graficar la línea, pero una línea recta la podemos definir por 2 puntos. Nosotros podríamos haber perfectamente tomado el 1 y el 4 y trazar esa línea y extenderla más allá de los puntos y tenemos nuestra demanda. O pudimos haber agarrado 1 y 2 y extenderla para adelante y para atrás. Tenemos nuestra demanda, o tomar cualquier par de puntos para definir nuestra ecuación o nuestra gráfica de la demanda. Entonces, eso es lo que hicimos. Ya tenemos las dos maneras, una en lista de precios y cantidades y la otra se definió como una gráfica, en donde fuimos a apropiar los puntos de los pares ordenados y luego trazamos esta línea. Muy bien, ahora ya estamos en la capacidad de pasar a la ecuación de la demanda. Vimos también que, digamos, hay una relación inversa y que nos dice que hay un modelo matemático que podemos construir, y ese modelo matemático lo vamos a obtener, lo podemos obtener directamente a partir de la gráfica. También lo podríamos haber sacado de los valores de la lista, pero aquí lo vamos a sacar a partir de la. Entonces, para el efecto vamos a utilizar de nuevo la ecuación general de la línea recta en su forma punto y pendiente, ¿no? Punto es el punto en donde se intercepta la línea con el eje Y. Entonces, este valor, ese punto está definido por la constante, o sea, el valor de punto donde se interceptan, que es el valor de A, es el intercepto. Y tenemos también esta línea de punto y pendiente, también va a estar definida por el valor que tome la pendiente. La pendiente es el que mide la relación que hay entre la variable X y la variable Y. Entonces, esa pendiente, lo que vamos a medir acá, por ejemplo, si vemos en esta gráfica, para hacerlo un poquito más fuerte y miremos el efecto, voy a tomar el punto entre 1, que era 1 acá, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer la relación entre 1 y 6 para que veamos qué es lo que está midiendo la pendiente. La pendiente lo que nos mira es, digamos, nos vamos a mover desde el punto 1 hasta el punto 6. Eso es lo que quiero hacer. Me voy a mover del punto 1 al punto 6 y quiero ver en el eje de coordenadas cómo se mueve esto. Entonces, en este punto, si yo me desplazo aquí, llego hasta acá, en el eje Y me estoy moviendo desde 120 hasta 80, que es el otro nivel que voy a necesitar acá. ¿Dónde está? Este mouse no me ayuda. Bueno, vamos a tratar de sacarlo aquí recto. Ahí sí se fue. Correcto. Entonces, este es el movimiento en Y, y este movimiento en Y, como vemos acá, aquí está disminuyendo, perdón, aquí va para abajo. Este fue una disminución de su valor, y aquí
Este es el movimiento en X, y este movimiento en X que se presentó va de aquí desde 100 hasta 600, y este fue el valor positivo. Entonces, la pendiente, eso es lo que nos va a medir. El cambio que se da en Y, este es el cambio en Y. Este es el cambio en Y. Y acá vamos a tener el cambio en X. El cambio en X. Entonces, eso es lo que queremos medir. ¿Cuánto es el cambio en X y cuánto es el cambio en Y? Y esa relación va a ser constante en toda la línea. Aquí lo hicimos grande para magnificarlo, pero igual lo pudimos haber hecho chiquitito en este pedacito. Es la misma relación, esta otra de acá para acá. Entonces, la relación se mantiene. Entonces, lo que necesitamos es encontrar esto. La pendiente es el cambio en X y el cambio en Y el otro valor que necesitamos encontrar es el punto en donde esta línea se corta con Y. Entonces, ese es el valor de A, y la relación, el cambio en X sobre el cambio en Y es la pendiente. Entonces, para... Ingeniero, disculpe, ¿dónde está el valor de A, dijo? El valor de A es el intercepto, en donde al prolongar esta línea, el lugar donde se corta con Y, ese es el valor de A. ¿Ya? Ahí donde se corte con A, con Y, perdón, con la vertical, ese es el valor de A. Ese es el punto del intercepto, es el valor de A. Eso lo vamos a encontrar ahorita. Bueno, entonces, para encontrar los valores, ¿cuáles son mis constantes que que necesito encontrar? Necesito encontrar A y necesito encontrar B. Y esos son los valores que me van a definir la ecuación. Para hacer eso, voy a tomar 2 puntos sobre la línea que he trazado, 2 puntos, cualquiera de ellos. En este caso yo voy a tomar el punto 1 y el punto 2. Este sería el punto 1 y este sería el punto 2. El punto 1 y el punto 2. Y voy a calcular en primera instancia pendiente. Después que tenga la pendiente, voy a regresar a mi ecuación general de la línea recta. Voy a sustituir el valor que encuentre de la pendiente, que va a ser el valor de B, y luego le voy a asignar valores a X y a Y, tomando cualquier punto sobre la línea recta, y ya encuentro el valor de A. Vamos a ver eso. Bueno, entonces, lo que necesito encontrar ahorita es la pendiente, el valor de B. Esta es la pendiente. Y como se define geometría analítica, el valor de la pendiente, pues es el cambio en Y. El cambio en Y, el cambio que les había mostrado yo acá, es este cambio, este movimiento que se da sobre Y. Ese cambio puede ser positivo o negativo sobre el cambio en X. El cambio en X es esto que está acá, ¿verdad? Entonces tenemos cambio en Y sobre cambio en X. Este cambio en Y, como yo dije que iba a trabajar punto 1 y punto 2, entonces el cambio en Y2, que voy a viajar desde el valor de Y1, que era el valor de punto 1 en y voy a llegar hasta el valor del punto 2 en Y. Entonces va a ser Y2 menos Y1. Y2 menos Y1, yo viajo desde el punto, esto es lo que estamos haciendo. Los voy a poner acá. Aquí en el punto 1 tengo el par ordenado. Me dice que en el punto 1 tengo 100 en X contra en Y tengo 120. Y en el punto 2, mi par ordenado está formado por
200, perdón. En el punto 2 tengo 200 en X y 112 en Y. Entonces, así está mi par ordenado. Este es lo que el valor del punto 1. Vamos a poner 1. Y este es el valor del par ordenado en el punto 2. Entonces, lo que voy a... Y esto es X. Aquí tengo X1. Este es X1 y este es Y1. Este es el valor de X2. Y este es el valor de Y2. Muy bien, entonces el cambio que quiero encontrar es el cambio en Y, el cambio en Y, entonces de aquí y aquí hasta donde se proyecta este otro punto, de aquí y acá. Entonces tengo el cambio en Y es esto y el cambio en X es esto. Entonces tengo el cambio en Y va a ser Y2, Y2 que va a ser 112 menos 120, 112 menos 120, y X2 menos X1 es 200 menos 100. Entonces ahora, haciendo las operaciones matemáticas indicadas ahí, tengo que como este valor es más pequeño que este, me va a quedar menos 8. El movimiento va a ser negativo, menos 8, y este es positivo. Entonces menos 8 partido 100. Entonces la pendiente me resulta que es igual a menos 0.08. Menos 0.08 es el valor de la pendiente. Lo que me está diciendo es básicamente es que por cada unidad de cambio en X, en Y se mueve 0.08. El precio. Esa es la relación que estamos encontrando. Entonces, ahora como ya tengo el valor de la pendiente, necesito encontrar el valor del intercepto. El intercepto es A. Entonces, tomando un punto sobre la línea, vamos a agarrar ese punto con su par ordenado, o sea, el componente en X y el componente en Y. Entonces, uso esos valores del punto que elija sobre mi ecuación general de la línea recta y lo sustituyo por X y por Y también uso el valor de B que ya encontramos para luego encontrar el valor de el intercepto, que es el valor de A. Entonces, ahora voy a tomar yo el valor, el punto 7. El punto 7 me dice que está formado por, o lo puedo descomponer en su valor de X y en su valor de Y. El valor de X es 700, el valor de Y es 72. Y estos son los valores que yo voy a utilizar y que voy a poner en la ecuación general de la línea recta. Entonces ya elegí el punto 7 y me dice que el valor en Y es igual a 72 y el valor en X en ese punto va a ser igual a 700. Lo que voy a hacer es esto, ¿no? Aquí en lugar de X pongo 72, en lugar de Y pongo, en lugar de Y pongo 72, en X 700 y en el lugar de B lo que encontré para la pendiente. Entonces ya tengo una ecuación de primer grado con una incógnita y lo único que me queda es despejar el valor de A. Entonces, haciendo las operaciones indicadas, tengo que ser igual a A menos 56, o sea, 0.08 por 700 me da 56 y despejando A me va a dar 72 más 56 me da un valor de 128A, que básicamente este es el intercepto. Y si se recuerdan, vamos a regresar un poquito a las diapositivas
donde está la gráfica, encontré que es igual a 128. Voy a ir hasta acá. Entonces tengo acá la inclinación que trae esta línea. Acá me dice, ya si yo sigo acá con la inclinación que trae acá, bueno, pongamos que es acá. Entonces tengo que el valor de A va a ser 128, porque esa es la pendiente que me está dando. Por cada movimiento, por cada unidad que se mueva X, y ese me mueve 8. O sea, es muy poquito. Entonces, llevando esta misma pendiente acá, el intercepto lo voy a encontrar en 128, es lo que encontré, y eso es lo que me sirve, pues, para tener el primer elemento que me va a ayudar, o es el primer elemento de mi ecuación, ¿verdad? La ecuación de la línea recta. Ya la encontré, o ya puedo expresar esa línea recta como una función matemática, ecuación. Y entonces lo que me está diciendo es que en base a los resultados que tengo de la demanda de azúcar, esta va a formar una línea que intercepta con Y en el nivel de 128 unidades. Ese es el primer punto. Entonces, ya tengo el primer punto, y ahora también me dice que la relación que hay entre X y Y es que me da una relación de por cada valor que se mueva X, Y se mueve 0.08, es lo que me está diciendo. Entonces lo que me está diciendo es que este movimiento es muy pequeño, mientras que este es bien grande, ¿verdad? Y es negativo, como tienes valor negativo acá, entonces quiere decir que la relación es hacia abajo, ¿no? Entonces tengo Y es igual a 128 menos 0.08. Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta ecuación matemática? Lo que me está diciendo es que cada vez que yo le asigne valores a X, encuentro un valor correspondiente de Y. Y si ahora tengo esta ecuación que me dice que es la ecuación de la demanda, me está diciendo que el precio va a estar definido por un valor de 128 que va a ser fijo, que es el punto en donde cruza con el eje, y que los precios y las cantidades tienen una relación inversa de 0.08. Entonces, cada vez que le asignemos valores a Q, puede tener un valor correspondiente para el precio. Eso es lo que está diciendo esa ecuación. Entonces, ahí ya encontré la ecuación de la demanda. Y hay una clave acá, ¿verdad? Ustedes siempre que vean las ecuaciones de la oferta y la demanda se van a parecer mucho. Vimos que en el caso de la oferta teníamos, por ejemplo, un valor precio, me decía que era igual a pongámosle cualquier número acá, 72, que este sería el valor de A, y decía entonces tengo acá que ¿cómo yo puedo reconocer cuál es la ecuación de la oferta y cuál es la ecuación de la demanda? La ecuación de la demanda siempre va a tener pendiente negativa. O sea, esa es la manera de reconocerlo, ¿verdad? Este valor que está acá, este va a ser negativo. Siempre vamos a tener una pendiente negativa. Mientras que cuando tengamos una ecuación que está acá, pero tiene pendiente positivo, esto es más,
Esto quiere decir que esta es una ecuación de la oferta. Entonces, esta es oferta. Entonces, esta es oferta y esta es demanda. No hay otra manera para describirla, salvo que le pongamos ahí oferta tanto, ¿va? Pero la clave acá es ver el signo que tienen estas dos ecuaciones. Si es un signo negativo acá, es demanda, y si es un signo positivo, eso quiere decir que esto es una ecuación de la oferta. Ahí tenemos los valores. Entonces, como ven, el mismo procedimiento para la oferta y la demanda ya en la manera de representarlo, ¿va? La representación gráfica, la representación como una línea, como una lista de precios y cantidades y como una gráfica. Entonces, esto es muy similar entre los dos, entre las ¿verdad? Entre las dos partes del mercado, oferta y demanda. Como nosotros también tenemos que muchas veces que ir a hacer trabajo de campo y esta primera parte, como la analizamos, esto es muy económico, muy de los análisis económicos, pero también podemos hacer un trabajo de campo en donde podemos utilizar procedimientos estadísticos que se utilizan cosas como el análisis de regresión. Entonces, esto que acabamos de explicar también lo podemos obtener directamente de una ecuación de regresión, que sería... Ingeniero, una pregunta. El examen parcial, ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacerlo? Disculpe. 2 horas. Ahorita termino. De acuerdo, gracias. Solo quería hacerles la aclaración. Ya nosotros podemos ir al mercado y, por ejemplo, hacer una investigación de mercado y preguntarle a la gente, digamos, cuánto quieren comprar, por ejemplo, de azúcar, si el precio es tanto, 120, ¿va? Entonces nos dicen, y podemos preguntarle no a 7 personas, sino podemos tener 10, 20, 30, y hacemos diferentes preguntas. Le preguntamos a las personas cuánto comprarían o estarían dispuestos a comprar si el precio es 120, si el precio es 112 y así. Les podemos ir preguntando y vamos a tener, digamos, una cantidad de datos. Por ejemplo, entrevistamos unas 10 personas y le hacemos a cada una de ellas 7 o 10 preguntas, tenemos 100 datos, 100 puntos. Entonces, datos los podemos meter en una tabla de estadística como estas. Cada respuesta es un puntito y nosotros podríamos encontrar la ecuación de la demanda a partir de esa información, ¿verdad? Es obtener la información para convertirlo en una ecuación de regresión directamente del campo. Ese sería el procedimiento más sencillo. En este caso, para no complicar, mientras tengan acá, mejor, ¿verdad? Pero para no complicar la explicación, pues yo asumí que con 7 datos eran suficientes y básicamente los mismos que tenemos en el otro procedimiento para que vean que sale exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el próximo día de clases. Por el momento aquí nos vamos a quedar y pues el próximo día de clases ya concluimos con este tema viendo el cálculo por regresión y las ecuaciones equivalentes para que finiquitemos este asunto. Muy bien, entonces vamos a concluir la clase acá. Quisiera que se anoten en el chat, vamos a terminar la clase. El examen parcial se va a abrir a las 12:15, 12:16, 16 por ahí más o menos.
no sé por qué, pero 1 o 2 minutos se va atrasando. Yo lo programé para las 12:15. Entonces, vamos a terminar la clase ahí. El examen va a ser de selección múltiple, respuesta única en su mayoría. Hay unas preguntas que tienen menor valor, que son de selección múltiple, respuesta única. Hay otras preguntas que tienen un poquito más de valor, que son de selección múltiple. Cuando ustedes vean que aparece un círculo en las opciones, eso significa que solo hay una respuesta correcta. Cuando ustedes vean que aparecen cuadraditos, entonces eso significa que hay más de una respuesta correcta. Pueden ser 2 o 3 las respuestas correctas, porque hay situaciones en donde se puede más de una respuesta correcta. Entonces, esos tienen un poquito más de valor. Entonces, esta es la segunda serie. Y la tercera serie hay un ejercicio que se los doy ahí. Ustedes lo tienen que trabajar por su cuenta, fuera, y luego están las respuestas a las preguntas que tendrán que seleccionar una vez hayan en respuesta correcta a la hora de hacer sus cálculos. No me tienen que presentar esa información de los cálculos que hayan realizado, solo quiero la respuesta. Muy bien, entonces suerte en el examen y pues nos vemos. Si tienen alguna duda, creo que algunos de ustedes tienen mi teléfono. Si hubiera algún problema, me avisan, por favor, porque así lo podemos solucionar sobre la marcha. Pero no creo problemas el día de hoy con el examen. Muy bien. Pero sí, más tarde. Oh, correcto. Recording stopped.